Muy buenas tardes, bienvenidos al programa Panóptico que realizamos desde los estudios de Pulso Sur en Chetumal, capital del estado de Quintana Roo. Hoy nos acompaña, como en cada emisión, el licenciado en Educación César Moreno Vega. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Mario, muy buenas tardes, de verdad que hoy son unas tardes como para que uno se sienta con un honor indescriptible. Ya te tocará a ti como conductor estrella de nuestro programa presentar a esta personalidad en cuestión de educación superior en el Estado y que generosamente nos ha brindado un espacio de su muy valioso tiempo para estar con nosotros. Buenas tardes, doctora, también. Y nuestra invitada es la doctora Eliana Cárdenas Méndez. Muy buenas tardes, doctora. Muy buenas tardes, muy contenta de estar aquí con ustedes, apreciando muchísimo la sensibilidad que muestran ustedes sobre el tema que aquí nos convoca, que es el tema de las migraciones internacionales. Gracias. Voy a dar, si me permiten, algunos datos sobre nuestra invitada. La doctora Eliana Cárdenas Méndez es investigadora, es profesora e investigadora de la Universidad de Quintana Roo, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1, es doctora en antropología, maestra en teoría psicoanalítica y licenciada en etnografía. Es autora de los libros Teorías, mitos y mitemas, Marcando Calavera, Jóvenes, Mujeres, Violencia y Narcotráfico, y es autora de ensayos sobre violencia y migración, entre los que destacan de manera reciente Pasión consumista y fervor religioso entre los sicarios colombianos, Frontera geográfica y frontera vital, feminicidios en México. Es asimismo autora del documental Polifonía de la Memoria, dinámicas migratorias de guatemaltecos en el estado de Quintana Roo. Estos datos, lo que acabo de leer, no crean que me los sé de memoria, los copié de los forros de uno de los libros que le editaron a la doctora del libro Dinámicas migratorias de guatemaltecos en el estado de Quintana Roo, de Plaza y Valdés. Así es. De ese tiempo acá ha corrido mucha agua debajo del puente y son muchas más las publicaciones porque pues ese es mi trabajo, hacer investigación. El día de hoy vamos a hablar sobre un asunto y el asunto se dio por la caravana migratoria que vimos en México, hablando de nuestro país, de hondureños que están ahorita ahí en la frontera limítrofe con Estados Unidos de Norteamérica, y platicando con la doctora como especialista en el tema, me dice, pues hay que hablar de un hecho que acaba de ocurrir hace 2 o 3 días en Marrakech. Adelante, doctora. Sí, así es. El tema es una cosa que nos convoca a Mario y a mí. También hemos tenido un conversatorio muy productivo con el doctor Javier Gamboa en alguna ocasión. Entonces, después de ese conversatorio quedaron como muchos puntos en el tintero. Digamos, quedó como sobre la mesa muchísimos interrogantes y entonces a la sazón se realiza el Pacto Mundial sobre Migraciones. Es un pacto global que convoca a los 193 países integrantes de la Organización de las Naciones Unidas. Ahora, hay países que se salieron, que rechazaron pertenecer. ¿Por qué? ¿Y a quién perjudica o quién sale beneficiado con esa salida? Bueno, primero que todo es importante aclarar que este Pacto Mundial sobre las Migraciones sería el primer acuerdo global sobre la temática migratoria. Es ineludible que las migraciones son internacionales, son transfronterizas, entonces no es posible seguir escamoteando el problema y las resonancias del problema, ¿cierto? Entonces, ¿cuál era o cuál es la intención de un proceso que acaba de tener un encuentro muy importante, como bien lo señalaste, en Marruecos?
Estas conversaciones hace rato que se están cocinando. De hecho, en julio terminan un borrador prácticamente y lo firman 193 países. Ahora resulta que se han salido varios países, de hecho no se hicieron presentes en Marruecos, en Marrakech, una de las 4 ciudades imperiales de Marruecos, no se hicieron presentes y dijeron, declinamos, nosotros ya no vamos a firmar. Entre esos países está Israel, Estados Unidos, está también República Dominicana, está Polonia y están pues Australia, varios países también. Creo que Chile también. No, Chile no. Chile no está en estos momentos. Países de Europa Oriental. Entonces, la pregunta, eso ha generado muchísimo estupor porque el encuentro, como les decía, ha habido varios encuentros antes de llegar aquí a un momento que es cumbre prácticamente, que tiene que ver con un reconocimiento a un problema que no solamente ha venido sucediendo, sino que además tiene miras de crecimiento. Entonces, el asunto es cómo encararlo, cómo vamos a hacerle. Entonces, genera mucha controversia, mucho estupor, incluso malestar. Michelle Bachelet decía, no es posible que después de que esto ha tomado tanto tiempo, finalmente decidan recular, dar un paso atrás. Entonces, habría que, en principio, creo yo, Mario, que vale mucho la pena tener en cuenta sobre todo la condición de 3 países que son ampliamente conocidos por sus problemas fronterizos, y uno de ellos es Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos es quizá el polo de atracción migratoria más importante del mundo y siempre ha tenido, sobre todo en el caso de México, una tensísima relación. Los dejo entrar, no los dejo entrar, cuando los necesito les abro la puerta, firmo, pero en realidad nunca se ha sentado, aunque ha habido muchísimas iniciativas, yo creo que la que estuvo como más cerquita de consolidarse fue la que se hizo entre George Bush hijo y Vicente Fox. Parecía que se lograba un acuerdo migratorio. ¿Qué significaba ese acuerdo migratorio? Es decir, era incluir dentro de la agenda el tema migratorio no como un problema, sino como una oportunidad. Parece mentira que Fox hubiera podido decir una cosa de esas, pero sí, también a veces dicen cosas inteligentes, pareciera que no, pero claro, en este caso era importante, sobre todo porque Vicente Fox fue uno de los mandatarios mexicanos que reconoció, y eso también es un punto medular dentro del Pacto Mundial sobre las Migraciones, que las migraciones son un problema, efectivamente, pero también presentan una cantidad de retos y oportunidades para los países si se trabaja de manera integral y cooperativa. Entonces, en el caso de México, pues nunca de México y Estados Unidos, y repito, esto es a la sazón de que Estados Unidos se retiró de la misma manera que se ha retirado de acuerdos tan importantes como los acuerdos de Kioto. Dijo, yo no firmo esos acuerdos, yo me retiro. Y en el caso de Israel, pues ese es un problema histórico. Después de la Segunda Guerra Mundial, lo único que nosotros hemos visto toda la vida es el conflicto por el carácter expansionista de Israel sobre los territorios palestinos, ¿no? Entonces, este es el país que se retira. Ya vemos también cuál es el país, un país como Estados Unidos que se retira también, y un país como República Dominicana, que uno diría, bueno, República Dominicana es un país de la zona, latinoamericano, que podría estar hermandado por lazos de fraternidad, pero no, porque ellos tienen, en ambos sentidos, tanto los haitianos con los dominicanos como los dominicanos con los haitianos tienen un problema limítrofe, allí tienen un problema transfronterizo, y lo que ha pasado después de que prácticamente Haití pierde la mitad del territorio,
y lo gana pues un sector blanco, racista, se hace el control del Estado republicano, y a partir de ahí una de las políticas migratorias más terribles en América Latina la tiene República Dominicana con Haití. Es oprobiosa, es completamente inhumana, es de los encuadres normativos, o digamos de las normatividades más violentadoras de los derechos humanos, y tiene que ver con la relación que tienen allí con los haitianos. Entonces, de manera periódica, el último ajuste lo hicieron hace no menos de unos, qué sé yo, unos 8 años, que hicieron un ajuste que incluso le quitaba la ciudadanía a hijos de dominicanos que habían cruzado la frontera, abuelos, y entonces llegaron hasta los nietos, que son dominicanos con todo derecho, y les quitan la nacionalidad. Bueno, entonces esos son los 3 países, digamos, que por citar solamente algunos, y que son como los más cercanos que tenemos aquí. Estos países, junto con otros países, como decía Mario, se han retirado, han decidido no firmar el Pacto Mundial, que tiene muchísimos beneficios, es una gran oportunidad, digamos. Le quiero preguntar precisamente eso. ¿Qué objetivos o qué metas tiene este Pacto Mundial sobre Migraciones? Bueno, en principio ellos reconocen que las migraciones son internacionales. O sea, que el dinamismo poblacional en estos momentos es fundamentalmente internacional. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué significa el cruce de fronteras nacionales? Entonces, son en realidad 2 generales con 23 específicos. O sea, los 2 generales son aprovechar los beneficios de la migración y, por otro lado, proteger a la migración irregular. Eso es básicamente, ante el reconocimiento, de que existen 68 millones de personas que han cruzado fronteras internacionales. 68 millones de personas. Es lo que mencionaba usted en un programa que hicimos fuera, que este número de migrantes da para hacer la población de un país. Pues de uno y de muchísimos países, son 68, eso lo ha dicho la Organización Internacional para las Migraciones en un momento de el conteo, digamos, del censo de los flujos migratorios, llegó a decir, toda esta población que está afuera hace parte, o sea, cabría perfectamente en Australia. Entonces, estamos hablando de cuantiosas cantidades es decir, de una intensa movilidad de población que ha venido cruzando fronteras y pero además que las va a seguir cruzando. En ese sentido, el pacto a mí me parece que tiene muchísimos beneficios, porque ya no es tanto hacer un balance de lo que ha pasado, sino lo que tenemos de cara a la realidad, porque los problemas estructurales que dan origen a la migración siguen intactos. Es decir, económicos, políticos, y ahora se suma uno que es medular y tiene que ver con el cambio climático. Imagínense. Entonces, frente a esta situación, más que entrar en pánico, que ha sido, digamos, la respuesta de los países en general, yo quisiera recordar lo que pasó con un buque que se llama, por aquí traje el nombre porque me cuesta un poco de trabajo, el nombre del barco se llama Nuestra Madre Loreto. Eso sucedió hace poquito, el tema de Nuestra Madre Loreto, porque se trata de una embarcación, un barco pesquero español que está en aguas del Mediterráneo. Se encuentran con que un bote inflable zozobra en su cara. Y entonces la gente se empieza a ahogar y ellos logran recuperar 12 náufragos, ¿no?
los recuperan y después ¿con qué se encontraron? Con que nadie, ningún puerto en Europa los dejaba atracar, porque traían un cargamento indeseable. Entonces, ¿qué vamos a hacer con toda esta población? Lo que intentan entonces es decir, bueno, nosotros, esto se va a seguir presentando, vamos a tener que seguir enfrentando estas crisis migratorias, pero además que son crisis humanitarias. Hay dos que quisiera recordar, y es la crisis de los refugiados en Europa, que en el 2015 alcanzó el pico más alto, pues, de migrantes procedentes, sobre todo de África, y la caravana las caravanas de migrantes centroamericanos que van rumbo a Estados Unidos. Bueno, doctora, a veces es un tanto cuanto enredado entender ciertas políticas que aplican países como Estados Unidos. Creo que muchísimos ciudadanos sabemos que Estados Unidos es un país que fue fundado a base de migraciones, a base de gente que llegó de diversos países del mundo, sobre todo no las primeras 12 colonias que se fundan con irlandeses, gente venida del Reino Unido, de la Gran Bretaña, y siguieron llegando gente de diversos países a enriquecer esa cultura anglosajona que se apoderó del país, porque hay que reconocer que a los auténticos norteamericanos pues eran las diversas tribus de indígenas, de indios, como se le conoce, apaches, sioux, pieles rojas y demás, que luego los fueron metiendo en concentraciones, ¿no? Y es difícil entender a un país que ahora, sobre todo, ha intensificado el ataque a las migraciones porque presuntamente tienen como primer mandatario a una persona con un complejo altamente xenófobo. Para él lo que no es estadounidense representa ser narcotraficante, ser ratero, ser sinvergüenza, ser flojo, y eso ha provocado incluso que haya habido abusos de poder, abusos en los derechos humanos de las personas que han tenido la necesidad de irse de inmigrantes a los Estados Unidos. Hay que recordar que desde que el hombre aparece sobre la faz de la tierra, siempre ha buscado emigrar hacia zonas donde encuentre mejores estadios económicos, de alimentación, de clima, de diversa índole. Y como decía usted hace rato, esto de las emigraciones, de las migraciones, esto lejos de disminuir va a ir en aumento, doctora. Sobre todo de los países en vías de desarrollo hacia los países desarrollados, en donde pueden encontrar mejores condiciones, pero que además, como decía usted, los países desarrollados a lo mejor no se han puesto a pensar un poquito en la amplia gama de oportunidades que tengan, porque dentro de las migraciones va gente valiosa, gente inteligente. Sí, bueno, me parece que es muy importante, es verdad, si el tema de las migraciones es tan viejo como la humanidad. Sin embargo, vale muchísimo la pena considerar de qué tipo de migraciones estamos hablando, porque las migraciones, pues, como fenómeno social, tiene picos, tiene altas y bajas, dependiendo de determinados contextos históricos, políticos y sociales. En ese sentido, ¿por qué se llama el Pacto Global? Porque es un fenómeno de la globalización. La intensísima movilidad de población en el mundo es originada de la implementación de un modelo de mercado a nivel global. Entonces, este modelo económico ha tenido importantísimas resonancias de manera negativa
sobre los países que ahora son expulsores de migrantes. Es decir, la globalización lo que ha hecho es abrir las fronteras para las mercancías, pero las cierra para las personas. Entonces, pensemos un poco qué sucede en un país donde por acuerdos y tratados de libre comercio la economía regional queda colapsada porque su mercado ha sido apropiado por multinacionales, porque dentro de esos acuerdos internacionales también existen apartados muy específicos para la apropiación de los recursos de esos países. ¿Qué pasa con esas poblaciones? No tienen ninguna oportunidad más que la de salir. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay que, en principio, reconocer cuál es la causa de las migraciones en la globalización. Es eso que se trata de economías regionales colapsadas, cuyos estados han perdido el margen de maniobra que requieren los países para solventar las necesidades. Frente a ese colapso de la economía, la gente sale. Entonces, y sale en situaciones de altísima vulnerabilidad. Paralelamente, entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta, porque la criminalización de la migración también es un fenómeno que tiene características novedosas. Esto quiere decir que estos constructos imaginarios de los que hablas son muy importantes porque son flojos, son perezosos, son violadores, son criminales, es decir, se construye un discurso criminalizador de la migración. Entonces, pero está desconociendo que finalmente los países desarrollados son causantes del dinamismo poblacional de los países que expulsan migrantes. Yo quisiera volver nada más pues para que tengamos una cifra más apropiada, lo que pasó con la situación de los africanos, en eso que se conoce como la crisis de los refugiados. Había en el 2015 más de 1 millón de personas que habían entrado a Europa. 942 personas de África habían solicitado asilo y 3.406 personas habían muerto en el intento. Es decir, las cifras son escandalosas. Entonces, este pacto me parece importante porque reconocen toda esta realidad que nosotros estamos tratando de sintetizar aquí. Entonces, es decir, la gente migra por condiciones provocadas como un efecto de resonancia, de impacto por la implementación. Una consecuencia. Una consecuencia, exacto. Entonces, lo que tenemos es que hacernos cargo. Imaginemos con el tema del cambio climático, que eso es muy interesante y eso es nuevo para nosotros, digamos los que nos dedicamos al estudio de las migraciones. Resulta pues que ahorita pensamos, el cambio climático, ¿por qué el cambio climático? Honduras es un ejemplo típico pues de población que sale también de la región, como fue por el caso del huracán Mitch. Pero el cambio climático significa entonces, entre otras cosas, que se van a perder tierras cultivables en regiones como África y América Latina, donde un sector muy importante del sector primario vive de la agricultura. Y si ya no tiene tierras, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Entonces, no podemos seguir dándole la espalda, como muy bien afirma Michelle Bachelet, a toda la gente que se muere en el Mediterráneo y todo el mundo voltea la cara. Que sigamos naturalizando el hecho de que los africanos se mueran en las costas de Lampedusa, en Italia, o que se mueran en las costas de España o Francia.
Es decir, hay que encarar el asunto desde sus causantes y sus determinantes estructurales que, como decíamos, tienen que ver con razones de tipo económico, de tipo político, porque la cantidad de perseguidos políticos, de gente que perseguidos por el Estado, pero también en razón de la ebullición social, de la violencia social en muchísimos países, y tenemos el caso de Honduras. Volvemos al tema de Honduras, porque me llama mucho la atención. Hace un momento, hace unas horas, apenas hace unas horas, alguien me decía, ay, usted es la persona que trabaja sobre migraciones en la universidad. Yo le dije, bueno, hay muchos que trabajan sobre el asunto. Y dijo, pero ¿y qué pasa? ¿Por qué los hondureños no se comen los frijoles? Entonces da muchísima risa porque la gente se queda con eso, sin advertir que dentro existe una campaña criminalizadora de la migración irregular. Otro de los fines dentro de los objetivos específicos del pacto es crear un discurso incluyente de la migración, es decir, que vaya a contrapelo de este discurso criminalizador, ¿cierto? Y generar, pues, transformar las percepciones en torno a la migración como que son los que vienen a robar, que son los que nos vienen a quitar cosas, que... Bueno, ya habló usted al inicio del programa sobre algunos países que se salieron de este pacto global de migraciones, pero hay otros que sí quieren adherirse. ¿Cuáles son las razones? ¿Qué beneficio? ¿Qué pasaría con sus soberanías? Eso es muy importante, porque yo creo que en gran medida lo que ellos, el temor de algunos países, en ese sentido me refiero a países, a los 3 países, pues, para mantenerlos: Israel, Estados Unidos y República Dominicana. Entonces, lo que piensan es que el pacto es legalmente vinculante. ¿Qué quiere decir un pacto legalmente vinculante? El temor que ellos tienen es que el pacto pudiera convertirse en una entidad o en un marco normativo supraindividual, es decir, que esté por encima del marco normativo de cada país. Eso es falso. O sea, que está Tienen miedo, claro, porque está en juego. Entonces ustedes ahora nos van a decir cómo maniobrar con... No, eso no, en realidad, eso también hay que tener muchísimo cuidado, porque no me sorprendería que en breve empiece a adelantarse una campaña en ese sentido. Quieren crear un marco normativo que esté por encima de nuestra soberanía, de nuestra legalidad. En realidad no. Y los nacionalistas a ultranza, ese axioma es el que nos quieren vender para estar en contra del auxilio que este pacto mundial quisiera extender hacia los migrantes, porque creo que el tratar de ver de mejor manera por los migrantes en el mundo es un principio fundamental de solidaridad humana, doctora. Sí, sí. Ustedes se pueden imaginar lo que sintieron estos muchachos, estos jóvenes, estos trabajadores del barco español que rescatan a estas personas y que después ya 10 días estuvieron sin poder atracar, porque todo el mundo les decía, entonces, ¿qué hacemos? Ellos lo dijeron, los tiramos al mar, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos? Pero sí es un asunto de ayuda humanitaria, pero sobre todo es un asunto de derechos. Yo en eso quisiera poner el énfasis, porque eso me parece lindo del Pacto Mundial, porque aquí no se trata de hacer filantropía, no es un acto de la Madre Teresa de Calcuta, los países, vamos a ayudar a estos pobrecitos. No, es reconocer en principio que si esos países están como están, tiene que ver con intervenciones de tipo económico y con intervenciones de tipo político, y que por eso estas poblaciones han perdido sus derechos. Entonces, bueno, nos tenemos que hacer cargo, ¿no? Tenemos que acercarnos. ¿Qué va a pasar con eso? Por eso el acuerdo también es integral y de cooperación entre los países.
Me imagino, en ese sentido, López Obrador también en su discurso de toma de posesión es sensible a la situación, toda vez que está intentando resolver varios problemas, me parece a mí, salvo pues la mejor opinión de ustedes, identifica este atorón de migrantes. Allí hay africanos, hay haitianos, hay cubanos, hay hondureños, hay salvadoreños. Es decir, tenemos gente de todos los pelajes y todos los pelambres atorados allí, pero tenemos de Michoacán, de Chiapas, de Puebla, de Guerrero, A ver, ahí se hace un calidoscopio cultural al que él está tratando de, me parece, solventar con una medida económica, y como es el tema de una frontera, una zona libre, que sería la zona libre más grande del mundo, que sin duda podría contribuir a insertar laboralmente a la gente, porque también se trata de reconocer el derecho a un trabajo digno, que la gente tenga derecho a un trabajo digno, y que el pacto también cubre a las poblaciones del tráfico y de la trata. Es decir, que si hubiera un pacto regional y mundial, entonces se pueden implementar una serie de dispositivos que sean, en materia de seguridad, que sean conducentes a cuidar de los migrantes y a atacar estos delincuentes que han hecho nicho aprovechando la vulnerabilidad y la restricción. ¿Por qué? ¿Por qué existe el tráfico? ¿Por qué existe la trata? Básicamente porque el problema es creado por la inflexibilidad de las políticas migratorias. Es decir, al no dejarlos entrar, pues entonces se crea este problema. Pero yo creo que para cerrar y redondear un poco la pregunta que me hacías, Mario, yo creo que en principio desmontar esa idea de la pérdida de la soberanía de los países, trabajar de manera integral, reconociendo la dimensión y el volumen y los desafíos que tiene para todos los países el fenómeno en sí, el tema migratorio. Si se trata de manera regular, segura, tiene muchos beneficios, porque todo el mundo ha hablado, y esos son parte de los mitos que es necesario desmontar. Creer que, en principio, que los migrantes vienen a robarle cosas a los nacionales, que los migrantes no generan nada, y que los migrantes, en todo caso, llegado el momento, los únicos que se benefician son los países expulsores de migrantes. Voy por partes. Todo el mundo piensa que las migraciones siempre son de sur a norte. Eso es falso. Es verdad que hay un flujo y una corriente muy importante, porque ustedes me podrían decir, pero ¿cómo así? ¿Cómo así que usted dice que no de norte a sur, de sur a norte, si los centroamericanos y los mexicanos van en una corriente que va sur-norte? Porque no se ha dimensionado las migraciones sur-sur. La cantidad miren, los venezolanos en Colombia, en Perú, en Ecuador, los colombianos en Chile, en Ecuador. Es decir, existe un dinamismo intrarregional muy, muy importante. Y lo mismo sucede en África. Tengo un amigo muy querido italiano, sufre de una xenofobia a flor de piel. O sea, le hablan de extranjeros y él inmediatamente le sale un prurito en la piel. Y sobre todo su bronca es con los africanos. Entonces decía, a ver, ¿por qué tienen que venir a Italia? ¿Por qué tienen que venir a Europa? Eso es verdad que van para allá, pero no se ha advertido porque eso tiene menos visibilidad. Porque cuando se trata de que entren a Europa y Estados Unidos, todo el mundo se le ponen los pelos de punta. Pero ¿y qué pasa con todos estos países
todos estos dinamismos intrarregionales. Lo primero que intenta la gente es migrar a donde le quede más cerca, porque migrar es doloroso, migrar es penosísimo, desgarrar las familias, separarse de su historia, de su cultura. Ese es un componente dolorosísimo, muy dramático. Entonces la gente intenta en principio irse al que le quede cerca. Bien, como usted se puede dar cuenta, el tema nos da para hacer varios programas, pero el tiempo se nos ha acabado, vienen otros programas, y pues no me queda más que agradecerle a la doctora Eliana Cárdenas Méndez. Perdón. Muchísimas gracias, doctora. Muchísimas gracias. Confío en no haberles cancelado la palabra. Me tiene muy entusiasmada el tema del pacto, y entonces me parecía que era un momento como importante para presentarlo en todos sus pormenores, ¿no? Entonces, muchísimas gracias a ustedes. Muchas doctora, gracias. pues ha sido verdaderamente un banquete extraordinario el estarle escuchando, porque hay muchas de las cosas que uno ignora a fondo, pero con esta verdadera conferencia que nos ha usted brindado, creo que nos abre muchísimo el panorama para entender la necesidad de ya atender este fenómeno mundial. Muchísimas gracias, la verdad en lo personal le agradezco muchísimo su tiempo, y como dice Mario, nos llevaría muchísimos programas escucharle con esa claridad que tiene usted, con esa clarividencia del tema. Muchísimas gracias también al licenciado César Moreno Vega por acompañarnos en estas emisiones. Gracias a los compañeros de producción, al director general Ramón Aguilar Fernández. Muchísimas gracias. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Gracias.